Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de Rise Up Academy. Bueno, aquí vamos con la continuación de los videos del curso gratis. Ya vamos por el tercer video. En ese momento ya creo que debes haber entendido los conceptos básicos del trading, los mercados que operamos, las diferencias que existen entre unos mercados y otros. Y bueno, esas son las cosas básicas que tenemos que tener en cuenta para continuar así mismo. Entonces, como ya les había compartido, nosotros nos enfocamos puntualmente en Forex, Foreign Exchange, el mercado de las divisas. Hoy vamos a tocar cuáles son los tipos de análisis que nosotros hacemos al momento de tomar una operación en el mercado. Primero, vamos a tocar el tema del análisis fundamental. Recuerdan que les había compartido una imagen en el video anterior de Investing. Pues esta es la página donde nosotros, como les decía, en teoría, revisamos cuáles son los datos de los diferentes países para asimismo tenerlos en cuenta y tomar una decisión respecto a lo que puede suceder. Aquí tenemos varios datos. Primero, la hora es súper importante porque justo en horas puntuales, en esas noticias, hay entradas de volúmenes muy grandes. Entonces, si de pronto yo estoy en una operación, tengo mi stop loss puesto y sale una noticia, pues de repente así el movimiento no es que vaya a irse en contra, el volumen de una noticia fácilmente puede tocarme el stop solo por el volumen que entra en ese momento, porque normalmente cuando es una noticia de 3 estrellas, por ejemplo, cuando la importancia, dependiendo de las estrellas que tenga, así mismo es la importancia. Entonces, cuando tiene una sola estrella, pues la volatilidad es baja. No es una noticia que afecte mucho. Cuando son 2 estrellas, pues la volatilidad es moderada. Normalmente no ocurre nada. Pero cuando son 3 estrellas, es alta volatilidad y hay una pequeña diferencia entre una noticia que es de 3 estrellas y es una comparecencia, por ejemplo, que es aquí dice, es un discurso, o sea, no es un dato, o sea, aquí es el momento en el que en el Senado y la Cámara y todo eso, estas personas de determinado país se reúnen a tomar decisiones. Es muy diferente, por ejemplo, cuando sale un dato, como esta mañana. Esta mañana salió el IPC mensual de los Estados Unidos, 3 estrellas. Esto es alta volatilidad, alta volatilidad. Eso hizo que el mercado tuviera una reacción muy fuerte. Ahorita lo vamos a ver. Creo que vayamos ahorita a ver el gráfico a las 8:30. Se den cuenta los movimientos que hay cuando hay una noticia importante. Entonces, si se dan cuenta que, por ejemplo, acá tenemos una noticia de 3 estrellas, pero es un discurso. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que cuando es un discurso, obviamente como no es un dato, pues a la hora que sale acá es a la hora a la que inicia el discurso. Puede que en el proceso de estas personas, pues llegar a una conclusión, el discurso puede tardar 2, 3, 4, 5 horas, no se sabe. Hay veces que duran 12 horas, una comparecencia entre senadores y todo esto, entre las personas que toman pues las decisiones de un país. Entonces el volumen puede ir entrando gradualmente, pero cuando es un dato como este, el volumen entra de una vez. ¿Sí? Entonces, ¿cómo logramos nosotros interpretar acá las noticias? Pues primero, este es el dato anterior y este es el dato esperado. Entonces, se toma en cuenta el dato anterior y el dato esperado para así mismo saber si el dato actual es positivo o es negativo. Entonces, aquí afortunadamente, pues la plataforma me indica que está mejor de lo esperado, ¿sí? Porque esperaban 0.5 y pues fue 0.6, pero pues es igual al del mes pasado. Entonces quiere decir que, bueno, en teoría, pues sí, va bien. Y sumado a eso, pues una gran cantidad de noticias positivas, teniendo en cuenta que el mercado va mal. La verdad, el mercado de los Estados Unidos está muy mal. Entonces mi recomendación al día de hoy es que vayan dejando poco a poco sus inversiones en dólares y las vayan haciendo en otros lugares. Pueden ser en criptomonedas, pueden ser bonos de tesoro o en oro.
Entonces nosotros, o personalmente yo lo que hago, lo primero que yo hago, esto es como, acuérdense, esto es una profesión y tenemos que tomarlo en serio, es entrar, antes de analizar, yo entro acá al investing y reviso. Yo personalmente opero solo un par, bueno, realmente opero dos, pero mi foco en el 90% de las veces está en el euro dólar. Entonces yo tengo que estar pendiente de cuándo, qué importancia tienen las noticias del euro y del dólar. A mí el resto no me importa, que las de Brasil, que las de los demás países, Sudáfrica, China, bueno, si operara el yen, pues sería diferente, pero solo opero el euro dólar y el oro. Entonces, mi enfoque está en saber cuáles son las noticias importantes del dólar y cuáles son las noticias importantes del euro, para tenerlo en cuenta, obviamente, y saber al momento de tomar una decisión, por ejemplo, ¿qué tal yo tomé una operación a las 8:29 y a las 8:30 hay una noticia y resulta que me sacó en pérdidas, pero fue simplemente por la entrada de volumen de la noticia y el trade se dio exactamente como yo lo esperaba. O sea, el movimiento que yo presupuesté para esa divisa se dio, pero salí en pérdidas porque fue una entrada de volumen tan fuerte que me tocó el stop, pero aún así la operación se dio. Entonces, eso me ha pasado, eso lo digo porque eso me ha pasado. O sea, yo cuando no tenía en cuenta las noticias, yo simplemente hacía análisis técnico, entonces yo iba y revisaba las gráficas, trataba de tomar decisiones y ya, las noticias no me importaban. Y había momentos en los que esos movimientos tan fuertes me cogían desprevenido. Yo decía, pero ¿qué pasa? O sea, porque hay momentos en donde el mercado pues se mueve normal, en horarios normales, pero de repente cuando salen esas noticias son movimientos fuertes, fuertes, fuertes. Entonces, pues obviamente todo tiene una explicación. No tiene un sentido lógico los movimientos algunas veces, porque es tanto el volumen que entra que no tiene un sentido lógico, pero se dan muy fuerte. Entonces, este es el análisis fundamental. El análisis fundamental es todo lo referente a los eventos macroeconómicos de un país que pueden influenciar en lo que pueda pasar en un futuro. Obviamente, es importante. Y antes, estoy hablando en el libro de Trading en la Zona, cuenta esa historia, que él cuando comenzó a operar en el 79, por allá en el 78, solo había análisis fundamental. Entonces, las personas que hacían análisis técnico sí habían unos pequeños ordenadores y algunos datos, pero los veían como aliens, o sea, decían que eran personas que no sabían lo que estaban haciendo. Entonces, solo se usaba el análisis fundamental en esa época. Hoy, pues es todo lo contrario. El análisis fundamental es lo que menos se usa. O si de repente se usa, es para inversiones más a largo plazo, o sea, inversiones tipo swing, por ejemplo. Yo tengo cantidades grandes de dinero en diferentes países. Entonces, por ejemplo, tengo 2.000 millones bueno, en Europa, tengo 5.000 millones en diferentes países y de repente yo quiero cambiarlo, ¿sí? Para hacer ese tipo de cambios tengo que ser consciente de que cualquier pequeño movimiento que haga me puede costar mucho dinero. Entonces, los análisis fundamentales sirven para eso. Por ejemplo, Estados Unidos fundamentalmente pues tiene datos buenos. Todos los datos me atrevo a decir que todo el año, básicamente desde enero, han salido datos muy buenos para Estados Unidos, pero como les digo, en teoría son datos, pero la realidad es otra. O sea, me he dado cuenta al analizar, o sea, porque muchas veces no es congruente el dato a lo que sucede en el gráfico. Entonces ahí es en el momento en el que uno empieza a decir, ok, este dato quizá lo pudieron manipular por esto y por esto. O ahí es donde ya comienza pues la individualización en la interpretación de los datos. Yo veo eso, yo interpreto eso y yo veo que si esta noticia salió así, debería haber ocurrido esto. Obviamente estamos hablando en probabilidades, pero en largo plazo eso sí influye. Entonces, las personas que hoy tienen su capital en dólares, poco a poco lo van a ir sacando. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es una economía que está con muchos errores, o sea, error tras error tras error, el tema de la inflación, el aumento de la masa monetaria ya se descontroló, es mucha la cantidad de dinero que están ingresando al mercado para intentar sanar todos los huecos que tienen de hace muchos años y pues obviamente eso simplemente va a generar una bomba que va a tener que explotar en algún momento y esa bomba se va a ver reflejada en esta gráfica.
que es el otro tipo de análisis que nosotros hacemos. Recuérdense que primero está el análisis fundamental, que son todos los puntos macroeconómicos, y luego está el análisis técnico. El análisis técnico es todo lo referente a estructuras, soportes, resistencias, líneas de tendencias, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, vamos a ir ya a materia. Digamos que acá, esta zona, yo me acuerdo mucho de esta zona, cuando estábamos operando este precio. Acá, vamos a enfocarnos en este punto. Quiero que vean que el precio, cuando llega una primera vez, deja un punto de referencia. Vuelve y lo toca. Vuelve. ¿Eso qué significa? Que es un precio importante. O sea, es un precio que es importante. El precio de los 12.38 es un precio importante. Bueno, es un rango, no es un precio puntual, es un rango. Es un precio importante. A esto se le conoce como soportes o más conocido como pisos. Si se dan cuenta que respeta como si fuera un piso, es más sencillo recordar un piso que un soporte. Y las resistencias son los precios en los que rebota en la parte superior. Entonces acá había una probabilidad demasiado alta que cuando el precio llegara acá, rebotara y cayera. Entonces, en ese orden de ideas, ¿yo qué hago? Pues yo busco la forma de vender, porque si yo estoy esperando a que el mercado caiga, pues yo voy a buscar un punto de partida o una referencia o un patrón que me ayude a identificar qué es lo que puede llegar a pasar. ¿Listo? En este momento, este mercado no tiene tendencia. ¿Cómo se traza una línea de tendencia? Por ejemplo, acá. Si se dan cuenta, puntos que se unen. Acá vemos como venía en una tendencia, pues, alcista en teoría, pero esta caída, estas caídas fueron la suma de muchas cosas. Aquí terminó de caer fuerte cuando Estados Unidos tomó la decisión de dejar las tasas de interés igual. Ah, no, fue esta subida. Esta subida fue la de las tasas de interés. Esta subida fue el día en que Estados Unidos sacó el dato de que iba a continuar con las tasas de interés igual. Entonces, eso es un punto a tener en cuenta para tomar una decisión. ¿Listo? Entonces, el análisis técnico nos ayuda a identificar cuáles son los precios en los que probablemente puede rebotar para yo entrar en el mercado. ¿Cómo funciona? Si, por ejemplo, yo ya hice un análisis fundamental y yo ya me di cuenta que probablemente hoy no hay noticias, que no hay mucho volumen y el mercado, pues, relativamente está quieto, entonces yo me voy a temporalidades más cortas, porque acá estoy en temporalidades de 4 horas. Ahorita voy a explicarles esto con lo del análisis de las velas, pero quiero que vean esto. Yo puedo expandir la gráfica para así tener un panorama mucho mejor, más amplio del mercado. Yo puedo irme aún más lejos. Esto que ustedes están viendo acá, creo que está mal traducido. ¿Esto qué significa? Significa 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 4 horas, un día y una semana. ¿Qué significa eso? Significa que cada vela de estas, aquí que lo tengo en D, significa que cada vela de estas me representa un día. Si yo me voy a 1 minuto, significa que cada vela de estas me representa 1 minuto en el tiempo. ¿Ok? Entonces, dependiendo del análisis que yo vaya a hacer, así mismo va a ser la temporalidad a la que voy a analizar. Si yo quiero hacer un tipo de trading más amplio, me voy a un día y hago un tipo de trading swing, que son los tipos de trading que hay. Trading swing es una operativa a largo plazo, que era lo que les decía ahorita, que se puede hacer en grandes cantidades de dinero o también se puede hacer con inversiones pequeñas, pero las ganancias obviamente van a ser relativas. Entonces, yo aquí puedo identificar que este mercado viene cayendo. Yo puedo trazar una acá. Yo trazo una línea de tendencia acá que ya fue rota. ¿Sí se dan cuenta? Acá estoy uniendo puntos que me ayudan a ver que el mercado viene cayendo. Una estructura bajista. Esto es una estructura bajista. ¿Cómo sé que una estructura es bajista? Cuando me hace altos más bajos y bajos más bajos. Eso es una estructura bajista y eso me lo permite el análisis técnico.
¿sí? Vamos a verlo en el gráfico aquí más limpio. Una tendencia bajista. La tendencia bajista es así. Altos más bajos y bajos más altos. ¿Qué son altos y qué son bajos? Máximos o mínimos, que son los precios que el mercado ha dejado. Entonces, por ejemplo, esto es una tendencia bajista, esto fue un precio alto, supongamos. Supongamos que esto es un precio alto, un precio y dejo un alto. Entonces, listo. Y este era el último bajo. Cuando me rompe este último bajo y me hace un nuevo alto, pero es más bajo que el anterior, ahí yo ya comienzo a identificar que es una tendencia bajista. Y el bajo que hizo luego fue más bajo. Y el alto más bajo que el anterior. ¿Ok? Eso es una tendencia bajista. Una tendencia alcista, pues es lo contrario. Altos más altos y bajos más altos. Eso es una tendencia alcista. Entonces, en una tendencia bajista yo vendo y en una tendencia alcista yo compro. Si se dan cuenta, es, este bajo arranca, me hace un nuevo alto y el nuevo bajo que hace es más alto que el anterior. Y este nuevo alto más alto y este nuevo alto más alto y los bajos cada vez más altos también. Esto es una estructura alcista y en las estructuras alcistas yo tengo que comprar. ¿Listo? ¿Y cómo identifico yo una estructura alcista o una estructura bajista? Pues viendo el gráfico y haciendo un análisis técnico, identificando cuáles son los puntos que yo quiero tener en cuenta para sí mismo. Y, por ejemplo, aquí estamos en un día. Si se dan cuenta, aquí tengo prácticamente todo el 2022, todo el 2021 y parte del 2020, porque está en un día. Significa que cada vela representa un día, entonces tengo harto panorama. Pero si yo me voy a un minuto, si yo me voy a un minuto, aquí podemos ver que cada vela de estas me representa un minuto. ¿Eso qué significa? Que el panorama que yo estoy teniendo aquí básicamente es desde las 6 de la mañana. Si se dan cuenta, 8 de la mañana, que hizo a las 8:30. Ah, si se dan cuenta la noticia, vean, cuando sale la noticia, lo que les había comentado ahorita. Vean, 8:30. Ven cómo el mercado, se me había olvidado compartirles esto. Si ven que el mercado venía moviéndose normal, normal, ahí generando una pequeña consolidación. Cuando sale la noticia, si se dan cuenta la noticia que vimos ahorita, ¡boom! ¡Qué caída increíble! ¿Por qué? Porque fue una entrada de volumen importante, que fue un dato. Listo, entonces el análisis técnico me ayuda a identificar las zonas que rompen, las zonas que no rompen, cuáles son los puntos en los que es importante comprar y vender. Por ejemplo, quiero que vean técnicamente quiero que vean acá cómo me está haciendo una estructura bajista. ¿Por qué? Porque cuando iba subiendo, aquí esta mañana, de 9 a 10, cuando venía subiendo acá, este precio lo respetó, devolvió y ahí sí subió. Y subió, y aquí lo volvió a respetar. Y ya no me hizo un alto más alto, sino que me comienza a hacer una estructura bajista. Si se dan cuenta, altos cada vez más bajos. En el momento en el que yo veo estos 3 puntos, yo ya digo, ok, ya me está haciendo una estructura bajista, la tendencia es bajista, las probabilidades de venta acá aumentan. Y veo que esta zona es importante. Ok, ¿cómo verifico yo que es bajista? Pues si ven, hizo el primer intento acá de romper para seguir cayendo, no pudo. Entonces tomó fuerza, intentó, no pudo, pero ya tenía menos fuerza para subir porque vean. Y aquí intentó nuevamente y se quedó hasta que por fin lo rompe, lo vuelve y lo respeta como techo o resistencia y continúa su estructura bajista. Esas son las interpretaciones que se pueden hacer gracias al análisis técnico. Ahora, por último, ya para terminar, les voy a hacer una breve explicación de cuáles son las características de las velas, ¿sí? De las velas. Esto es súper, súper, súper importante. Si se dan cuenta, aquí tenemos diferentes, y quiero que vean esto, y es que todas las velas, todas, absolutamente todas las velas son diferentes, y todas van a ser diferentes, pero hay cierto patrón que se repite mucho, no exactamente, pero sí muy similar, y es lo que nosotros tenemos que identificar gracias al conocimiento. Entonces vamos a suponer que esto es una vela de las verdes. Hay velas rojas y velas verdes. En este caso, pues puede ser de cualquier color. En este caso, las rojas me indican que son velas que son bajistas y las velas verdes me indican velas alcistas, ¿ok? Entonces aquí vamos a recrear una vela.
Vamos a suponer que aquí, esto es una vela. Supongamos que esto es una vela para explicar cuáles son las características de las velas. Supongamos que esto es una vela verde alcista. ¿Cuál es la primera característica que tiene una vela? La dirección. Alcista o bajista. Punto. Paren de contar. ¿Listo? Entonces vamos a escribir por acá. Primer característica de las velas. ¿Cuál es? La dirección. Esto es súper importante porque a esto se le suma todo el análisis fundamental, que es uno, y todo el análisis técnico. Análisis fundamental primero, luego análisis técnico y ya luego nos vamos a la acción del precio. Acción del precio. Esto que estoy haciendo acá, explicándole las velas, todo esto es acción del precio. Pues básicamente viendo cuál es la forma en la que se mueve el precio. ¿Listo? Entonces la primera característica, dirección. Bueno, la segunda característica, la apertura, o conocida como open, pues en inglés, ¿no? 3, el cierre. El cuarto, el alto. Y el quinto, el bajo. Más conocido en el mundo del trading como high y low. Porque, bueno, es un mercado gringo y todo lo hacen a su antojo. Entonces, primer característica, dirección. En este caso, ¿cuál es la dirección de esta? Pues alcista, porque es verde, ¿no? Estamos recreando una vela verde. Segundo dato, apertura. La apertura. Esta vela aperturó acá. Este fue el precio en el que la vela estaba cuando se creó. Acuérdense que podemos ver velas de 1 minuto, de 3 minutos, de 5 minutos. Entonces, por ejemplo, aquí las velas de 1 minuto, pues cada minuto sale una vela nueva, ¿sí ven? 55, 54 y cada minuto sale una vela nueva. Pero si yo me voy a 1 hora, pues las velas de 1 hora cierran en horas exactas. A esta vela le faltan 5 minutos para que cierre, ¿sí? Porque es una vela de 1 hora. Pero si me voy a velas de 4 horas, pues cierran cada 4 horas. Esta vela también cierra ahorita en 5 minutos. Y en 4 horas vuelve y se cierra una nueva vela. Entonces, eso es súper importante. El precio de apertura depende de la temporalidad, porque todas las velas en todas las diferentes temporalidades van a tener precios de apertura diferentes. Aquí el precio fue cuando... Ay, ¿qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? Bueno, la apertura, ya los habíamos anotado ahí. Está el precio de apertura, luego está el precio de cierre. Es acá. Apertura, cierre. Como es alcista, abrió abajo y cerró arriba. Por eso es que la dirección es importante. Luego está el alto y luego está el bajo. El precio más alto al que llegó y el precio más bajo al que llegó. Apertura acá, cierre acá, alto acá y bajo acá. Entonces vamos a recrear en gráfico de líneas. Quiero que vean la diferencia que hay entre velas japonesas y líneas. ¿Se acuerdan que yo les expliqué eso? Vamos a recrear lo que hizo esta vela. Entonces abrió aquí. Entonces la vela abrió aquí. Entonces cuando abrió la vela, el precio estaba ahí. Entonces, estaba la vela ahí, el precio subía, bajaba, subía, bajaba, subía, bajaba. Y bajó hasta acá, que fue el precio más bajo al que llegó, pero no siguió bajando, sino que subió, tan. Y luego el precio más alto al que llegó fue aquí. Pero al momento de terminar la vela, por ejemplo, ahorita a las 5 cierra una, cerró acá. Y esto fue lo que hizo la vela, esto fue lo que hizo el precio encerrado en esa vela. Entonces, ¿qué puedo deducir yo de esto? Que esta sombra me deja mucho que decir. Porque, por ejemplo, vamos a ver una vela chiquita, que sucede mucho, con cuerpo grande. Perdón, con mecha grande. Porque sucede. Cuerpo pequeño, ese es el cuerpo y estas son las mechas.
¿Qué pasa cuando una vela tiene cuerpo pequeño? Ya la podemos poner en vela nuevamente. ¿Qué pasa cuando una vela tiene cuerpo pequeño y hartas mechas? Significa que el precio de apertura y el precio de cierre está muy similar. Abrió acá y cerró acá, muy parecido, pero subió hasta por allá y bajó hasta por acá. Entonces, ¿qué podemos recrear de una vela así? Entonces, el precio arrancó acá. La vela estaba acá, tan, 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 tan. Bajó hasta por acá, subió hasta por acá, bajó otra vez porque ahí fue donde cerró. Entonces, cuando ustedes vean una vela que tiene muchas mechas arriba y abajo, significa que hay indecisión. El mercado está indeciso, no sabe qué hacer. Pero supongamos que ahora la vela solo tiene mecha abajo y arriba tiene una mecha chiquitica. Supongamos que la mecha es chiquitica, la de arriba. ¿Qué sucede? Ahora vamos a recrear lo que hubiera pasado en esta vela. Entonces arranca acá, tan, 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 bajó hasta por acá y volvió a subir. Y ahí se quedó, tan, y ahí cerró. ¿Qué significa esto? Significa que esto fue un intento de seguir bajando, pero no pudo. Quiere decir que el mercado intentó bajar, hacer estructura bajista, pero se devolvió. Entonces, si después de una vela de estas con mucha mecha por debajo hay otra con más mecha, pues lo más probable es que esta gráfica comience a subir cuando tiene muchas mechas por debajo. ¿Listo? Ahora, caso contrario de la vela bajista. Vamos a ver cuáles son las diferencias entre una vela alcista y una vela bajista. Es súper importante. Ahora vamos a suponer que esto es una vela bajista, roja. Ahora vamos a suponer que eso es una vela roja. ¿Cuál es la diferencia de la... Solo hay dos diferencias. Ah, bueno, tres. Obvio la dirección. La dirección verde, alcista, dirección roja, bajista. El precio de apertura de las velas bajistas es arriba y el precio de cierre es abajo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es? Entonces, ¿se acuerdan que la verde arrancaba acá? Pues esta roja arranca acá. Vamos a recrear lo que hubiera sucedido en esta vela en gráfico de líneas. Entonces supongamos que el mercado abrió aquí, ¿no? Abrió aquí, ahí va subiendo, va bajando, va subiendo, va bajando, y de repente subió y llegó hasta acá, que fue el punto más alto, ¿no? Pero no siguió subiendo, bajó, y de repente comienza a bajar más y baja hasta por acá, que fue el precio más bajo que llegó, pero a la hora de cerrar, cerró aquí. Entonces, si ven la diferencia que hay, por ejemplo, vean, en una hora, ya está a punto de cambiar la vela de una hora. Vean dónde quedó. Estamos a 24 segundos de cerrar la vela de una hora. ¿Eso qué significa? Que a las 6 nuevamente va a cerrar otra vela. Entonces, los análisis de las... si se dan cuenta, vea, por ejemplo, este mechazo fue la noticia de esta mañana. ¿Qué significa? Que intentó caer, pero no pudo. Dejó un mechazo. Entonces, cuando deja un mechazo significa que pues no hay posibilidades por el momento de seguir bajando, sino que rechazó la zona. Eso se le conoce como una zona rechazada, cuando el mercado llegue y rebota. Entonces, si se dan cuenta, aquí faltan 59 minutos para que termine nuevamente la vela de una hora. Y ahí están los datos. Entonces, bueno, este video realmente estaba muy, muy, muy denso. No quisiera rellenarlos más de información y nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.